venta de salas y con él espacios sanitizados para tu seguridad y salud. Si está otra persona en recepción, espera un momento con tu debida distancia y luego ingresa para continuar con el protocolo. Permite que nuestro personal te brinde gel antibacterial, te tome la temperatura y verifique tu registro. Al entrar, respete el acomodo de la sala para garantizar la sana distancia. Cómodos y accesibles. Todo para tus reuniones empresariales. Canaco Servitur, siempre contigo.
Hola, buenos días a todos ustedes, buen día para los que nos alcancen a ver en otro momento del día. Quiero, antes de iniciar con el tema, agradecer por supuesto a Canaco de Ciudad Obregón por su invitación para estar con ustedes hablando sobre este tema, diseña tu negocio post-COVID. Y también, por supuesto, a la Secretaría de Economía desde la Dirección General de Innovación y de Sectores Tecnológicos, que pues siempre se está pendiente ahí sobre los temas de innovación, sobre los temas de emprendimiento, de tecnologías, para tratar de ayudar a que la economía pues vaya mucho mejor. Sobre todo en esta época que pues estamos todos necesitados de una reactivación económica que, además de que sea rápida, que sea fructífera, pues también sea segura y cuidando la salud de absolutamente todas las personas en nuestro entorno. Este webinar vamos a estar hablando sobre algunas herramientas para poder ayudarlos a que ustedes rediseñen o piensen de maneras diferentes cómo lograr que su negocio en una realidad post-COVID o durante COVID, pues les vaya mejor, que sus clientes y sus consumidores estén pues más atentos y más seguros y más contentos con los servicios que ustedes les estén o les están ofreciendo durante la pandemia y después de la pandemia. Estoy seguro que a todos nos ha pasado algunas de estas cosas, si es que no todas, en algún establecimiento comercial, cuando somos clientes, cuando somos consumidores. Hacer fila afuera del establecimiento se ha vuelto ya un común denominador. Estar separados o no en esa fila en el exterior, en las banquetas, pues ya depende mucho de la manera como se organicen o nos organicemos las personas que estamos allá afuera. Sin embargo, los establecimientos, muchos establecimientos, no permiten la entrada de los clientes y los consumidores hasta en tanto se puedan respetar ciertas reglas de aforo y de distancia en el interior de los establecimientos. Y por supuesto que hacer esa fila fuera de los establecimientos en Ciudad Obregón, en Hermosillo, San Luis Río Colorado, en lugares en donde la temperatura es muy elevada ahorita y después en el invierno, pues eso se puede convertir en un desincentivador para que los clientes vayan a tu establecimiento. Otra de las cosas que seguramente nos ha pasado a todos es abrir una puerta utilizando las perillas, las manijas, que todo mundo toca y que tú, al estar haciendo fila en el establecimiento, te das cuenta que nadie, absolutamente nadie, lo ha desinfectado. Y eso, por supuesto, que te causa pues cierta inseguridad. Entras al establecimiento y quizás lo primero que te están dando es un gel que está pegajoso, que además no sabes, no confías en que ese gel tiene el contenido desinfectante necesario para terminar con el COVID. Que repito, ya estuviste expuesto afuera en la fila, estuviste expuesto al estar abriendo la puerta, tomar el carrito de la compra, etcétera, y luego te dan un gel que algunos usuarios simple y sencillamente lo rechazan porque no confían en él. Te atiende una persona, a veces en los establecimientos, en donde el cubrebocas lo tiene pues en la parte de abajo, lo tiene en la papada, o simple y sencillamente no trae un cubrebocas. Esperas en algunos lugares en marcas que están sobre el suelo y te das cuenta que esas marcas que ya marcan una sana distancia para poder hacer la fila para pagar, la fila para recoger algún artículo, etcétera, pues miras tú que no todas las personas las están respetando y que tampoco nadie del establecimiento se hace cargo de que esa sana distancia sea la correcta. Eso sin contar que hay establecimientos en los cuales, además de hacer la fila para entrar, tienes que hacer 2, 3, 4 filas al interior del establecimiento bajo las mismas características y luego obviamente la última fila en la salida. Y cuando ya estás en la salida, pues si tú
tú pagas con efectivo, te regresan un efectivo que también te has dado cuenta que nadie ha desinfectado, en el cual tú no puedes confiar, o introduces tu tarjeta, introduces tu PIN de seguridad en una terminal bancaria que también te has dado cuenta que nadie ha desinfectado. Entonces, estos y muchísimos otros eventos nos están sucediendo cuando llegamos a un establecimiento como consumidores. Y todas estas cosas y seguramente muchas otras que ustedes han identificado o que han padecido o han experimentado, pues han sido producto de algo reactivo. Los establecimientos, los dueños, los administradores, los empleados de esos establecimientos, pues han tenido que reaccionar ante estas nuevas situaciones, ante estas nuevas características, que por supuesto que en marzo y en abril, pues nadie las había pronosticado y nadie las había visto. Pero en este momento, a 7, 8 meses de iniciada la pandemia, pues yo creo que eso de la reacción, pues ya no es algo que realmente deberíamos nosotros de estar utilizando como razón. Ya hemos tenido tiempo suficiente y vamos a tener también mucho más tiempo para poder hacer un diseño que no sea tratar de resolver el problema situación por situación, conforme los clientes se van quejando, conforme los clientes van llegando, sino que nosotros deberíamos de partir de un conocimiento pleno de cuál es la manera como los clientes desean o necesitan que los atendamos en su negocio para sentirnos seguros de asistir a ese negocio en particular, porque no nada más se trata en este momento post-COVID o durante COVID, de sentir que ese establecimiento me va a dar el producto o el servicio que yo necesito, sino también si me lo va a dar con la seguridad que se requiere durante una situación de este tipo. Y para ello, pues tenemos muchas herramientas para poder diseñar servicios acordes a las necesidades y los deseos de esos clientes, de esos consumidores. Y una de las herramientas, una herramienta que usamos los innovadores, que utilizamos en el momento que queremos cambiar algún proceso, cambiar un modelo de negocio, cambiar un servicio, un producto, pues es Design Thinking, que seguramente muchos de ustedes la han oído mencionar. Y Design Thinking es una herramienta que permite precisamente aplicar ciertas modelos, ciertas técnicas de innovación para poder lograr hacer los cambios que requerimos. Porque, repito, no se trata única y exclusivamente de resolver una problemática específica para hacer la fila para entrar, otra problemática para hacer el tema de la puerta, otra problemática para las filas al interior, otra problemática para la toma de productos, otra problemática para el empaque, para el pago, para la entrega del cambio, para la toma del carrito, para pasearte en los pasillos, en fin, tenemos que verlo de una manera sistémica y Design Thinking nos muestra y nos da afortunadamente muchas herramientas que pudiéramos utilizar. Pero antes de eso, independientemente si el negocio de ustedes tiene que ver con productos específicos, con la fabricación de productos, o tiene que ver con la compra-venta de productos físicos, para poder hacer esa fabricación y para poder administrar un negocio y para poder entregar y recibir los bienes entre consumidores y proveedores, pues existen servicios que son precisamente los que tenemos que tener la mayor dedicación y el mayor cuidado para poder lograr que estos se hagan de acuerdo a las expectativas, pero también a las reglas de salubridad y de seguridad que necesitamos en estos momentos. Y por ello, pues tenemos que entender los servicios, que fácilmente podemos definirlos y sacar muchas características de ellas, pero estas tres creo yo que son las que más nos importan en estos momentos. En primer lugar, los servicios son personales. Es decir, tiene que existir en algún momento determinado la participación de al menos una persona
durante la prestación de ese servicio. En segundo lugar, son intangibles, es decir, no los podemos ver ni los podemos tocar en su totalidad, pero sí los podemos experimentar. La intangibilidad no impide que los usuarios de los servicios tengamos experiencias específicas y relacionadas a un servicio en particular. Y también, en su mayoría, con la tecnología esto ha ido cambiando y va de muy poco a muchos, a una velocidad cada vez más rápida, pero en su mayoría los servicios se consumen en el momento en el cual se están produciendo, sobre todo si esos servicios participan dos o más personas en el otorgamiento o en la prestación de ese servicio en particular. Entonces, en resumen, estas tres características hacen que entendamos a los servicios de tal manera que nos damos cuenta que provocan o requieren contactos personales. Y ahí es en donde esta pandemia del COVID pues nos viene a meter en algunos problemas, porque mientras no hay contacto personal, pues podemos decir que tenemos la seguridad necesaria para poder contrarrestar los contagios de COVID. Pero en el momento en que existen contactos personales, pues ese parámetro ya no es distinto. Entonces, lo que tenemos que hacer es diseñar nuestro negocio de tal manera que los servicios y las experiencias que los consumidores tengan con esos servicios en particular, con esos contactos personales en mi establecimiento, pues estén diseñados centrados en el usuario, centrados en lo que el usuario necesita, en lo que el usuario desea, y no necesariamente de forma exclusiva, como normalmente muchos negocios están diseñados, centrados en lo que mi negocio es capaz de hacer o en lo que mi personal es capaz de otorgar. Que en estos tiempos nos hemos dado cuenta que lo que el personal y los negocios y los diseños y los sistemas y los procesos que tenemos implementados no necesariamente están empatados con lo que el usuario de esos servicios requiere. Y por ello es que vamos a analizarlo desde la perspectiva de Design Thinking. Son básicamente humanos los servicios, necesariamente hay al menos un humano participando, pero también son sistémicos, es decir, forman parte de un sistema que interrelaciona diferentes elementos de un negocio. Y esos elementos que están interrelacionados en el otorgamiento de un servicio dentro de cualquier negocio, pues están las personas en primer lugar, tanto la que va a recibir el servicio como las que los van a proporcionar, las actividades que realizan esas personas a través de sus procesos, de los protocolos, y por supuesto que también en las empresas que tienen diferentes departamentos, pues diferentes departamentos que están involucrados en que ese usuario reciba el servicio tal y como se debe de dar. Pero al mismo tiempo, este sistema tiene requerimientos específicos que restringen el diseño. Requerimientos que ustedes los conocen, por supuesto, demasiado bien. Son los requerimientos que ustedes ya tienen en su negocio, que tiene que ver, por ejemplo, un requerimiento de que el horario de atención es de tales horas a tales horas y no puede ser en un horario diferente. Ese es un requerimiento de diseño que restringe de alguna manera las formas como vamos a realizar un servicio en particular. Otro requerimiento para los servicios que restringen los mismos puede ser el área o la ubicación específica en la cual ciertos servicios deben de ser otorgados. Por ejemplo, el lugar en donde tenemos que poner las cajas, el tamaño de la entrada, qué tanto espacio hay en la banqueta, cuánto vestíbulo le puedo dedicar para que exista una fila al interior del establecimiento. Entonces, todos los servicios y todos los negocios van a tener estos requerimientos y en función de ello tenemos que lograr hacerlos funcionar. Pero resulta que el COVID
esta pandemia nos ha venido a traer requerimientos que son nuevos. Y aquí en esta gráfica, ustedes van a poder observar que están catalogados en el British Medical Journal, lo pueden consultar con toda la documentación que ya existe, pero yo les platicaré este resumen en particular a través de esta imagen. Ustedes pueden ver que del lado izquierdo de aquí de esta gráfica tenemos aquellos servicios o aquellos lugares que tienen pocas personas, es decir, que no tienen mucha cantidad de personas involucradas al mismo tiempo en un espacio de trabajo. Y luego del lado derecho tenemos aquellos lugares o servicios o establecimientos que tienen una alta ocupación de personas, es decir, existen bastantes personas al mismo tiempo dentro de un establecimiento en particular. Y ese es uno de los primeros parámetros que los de British Medical Journal nos han mostrado. La segunda parte tiene que ver precisamente con que si esa alta o baja ocupación está en lugares que son exteriores y están muy bien ventilados, o es en interiores y bien ventilados, o son espacios interiores o exteriores que tienen una ventilación pobre. Y así están estas otras tres columnas en esta gráfica que les puedo mostrar. En la parte vertical, digamos, en cada uno de los renglones, para cada una de esas secciones en esta gráfica, ustedes están viendo si las personas están cubiertas o no están cubiertas con una máscara, si están hablando de manera constante o no, o todavía, en algunos casos, si están gritando o están cantando o están dando alguna clase, alguna conferencia, etcétera. Y para cada uno de ellos, pues existe un rubro en particular. Y lo que resulta interesante es que aquellas actividades que están en verde son las que tienen menor riesgo de contagio. Y aquellas actividades que están en rojo son aquellas que representan un mayor riesgo de contagio. Y por supuesto que las que están amarillas pues tienen un mayor riesgo que las verdes, pero un menor riesgo que las rojas. Yo los conmino a que revisen cada una de los momentos que ustedes tienen en su negocio, tanto para las personas que ahí laboran como para las personas que asisten o van a asistir a su negocio a hacer algún intercambio comercial, que revisen en cuáles de las características caen. Si caen, por supuesto, en la parte verde, pues su negocio tiene que hacer pocas adecuaciones que tienen que ver con el COVID. Si su negocio cae del lado amarillo o del lado rojo, entonces tenemos que aplicar metodologías para poder lograr que esas actividades que tienen un alto riesgo, si las llevan a cabo de las maneras como ustedes las han diseñado durante toda su vida, pues van a tener de seguro contagios entre las personas que asistan o van a tener una reducción del tráfico de clientes porque tienen miedo a contagiarse en su establecimiento. Y esto pues nos obliga a que las tengamos que cambiar, quizás de manera radical, pero seguramente de una manera creativa, distinta, para poder lograr que esos usuarios no se contagien y o adquieran la seguridad plena de que nuestro establecimiento es un establecimiento seguro. Esas restricciones, por supuesto, que aplican a absolutamente todos los espacios y todos los lugares, no nada más durante el momento que estamos en la pandemia, sino que seguramente se van a extender hasta que logremos tener una inmunidad lo suficientemente confiable para ir reduciendo algunas medidas de seguridad. Y el Design Thinking, que formalmente tiene 5 pasos, nos dice, mira, una manera de resolver esto es que tú explores primero para que después ejerzas procesos de creatividad, de generar ideas sobre las cosas que has explorado y después implementes esas ideas que se te han ocurrido, esos nuevos diseños que tú has logrado encontrar.
Y la parte de la exploración, y esto es lo bonito que tiene Design Thinking y que yo creo que es una de las cosas más útiles que ustedes van a tener, no nomás para este momento, sino para todo lo que se viene después de la pandemia, pues es precisamente que la exploración se hace desde la empatía, se hace desde un lugar en donde de verdad tenemos que conocer a nuestros clientes. Debemos de utilizar herramientas que nos permitan a nosotros identificar qué es lo que el cliente está diciendo, incluso desde antes de asistir a nuestro negocio, qué es lo que dice con respecto a nuestro negocio, a nuestros productos, a nuestros servicios. Tenemos que conocerlo. Porque eso que dice, también lo tenemos que observar si es congruente con lo que hace cuando asiste o no asiste a nuestro negocio en particular. Y con ello, tenemos apenas la mitad de lo que nosotros podemos entender que está pasando por la cabeza y por el corazón de nuestros clientes. Lo que dice y lo que hace seguramente nos pueden dar ideas muy claras para poder entender realmente qué es lo que piensa el consumidor de nuestro negocio, de nuestros servicios en particular. Y por supuesto que también se vuelve muy importante lo que está sintiendo. ¿De verdad conoces a tus clientes? ¿De verdad tú sabes lo que los clientes tuyos están pensando antes de ir a tu negocio, si tienen que hacer fila en la banqueta de ese negocio para poder entrar? ¿Qué es lo que dicen mientras están haciendo esa fila? ¿Qué es lo que están haciendo mientras están haciendo esa fila en particular? Pero más importante todavía, ¿qué están pensando de tu negocio? ¿Qué sienten? ¿Estarán contentos? ¿Estarán enojados? ¿Estarán buscando la manera de irse a otro lugar en donde los van a atender más rápido? ¿Le estarán preguntando mientras están haciendo fila para entrar a tus establecimientos? ¿Le estarán pidiendo a un amigo que saben que vive cerca de tu competencia que se fije si hay una fila o no en ese establecimiento en particular, que pregunte por el precio, que se fije si hay cubrebocas, etcétera? Conocer a los clientes no significa nada más hacerle encuestas y preguntarle si se siente satisfecho o no. Cliente desde la empatía significa que nosotros debemos de poner en la persona de nuestros clientes, de la totalidad de nuestros clientes, y vivir desde su perspectiva la experiencia que significa asistir a nuestro negocio, interactuar con nuestro personal, seguir las reglas que hemos definido en nuestros protocolos y en nuestros servicios, para poder entender realmente lo que ese usuario necesita que nosotros hagamos, lo que ese usuario desea que nosotros hagamos. Eso es una de las muchas herramientas que tiene Design Thinking. Otra manera de utilizarlo y otra herramienta que se utiliza en Design Thinking para explorar desde la empatía, es decir, para conocer lo que los usuarios están pensando sobre nuestro negocio, es hacer lo que se conoce como el mapa del viaje del consumidor, si hacemos una traducción. Pero ustedes que lo están viendo por Facebook o que están compartiendo algún enlace, pues tienen conexión al internet y pueden buscarlo como Customer Journey Map y van a encontrar una infinidad de recursos en el internet donde les van a explicar cómo se hace eso. Y básicamente consiste en que nosotros identifiquemos en dos cuadrantes, uno superior y uno inferior, para que gráficamente, visualmente sea muy poderosa los resultados que obtengamos, cuáles son las experiencias negativas en la parte de abajo y cuáles son las experiencias positivas, es decir, cuándo se siente a gusto nuestro cliente, nuestro consumidor cuando asiste a nuestro negocio y cuando se siente insatisfecho, cuando siente que no está bien atendido, que no lo atiendes como se merece, que no le das el servicio que él te está o ella te está pagando por asistir a tu negocio, lo que
lo que busca ahí. Entonces, tú ubicas esos dos cuadrantes, el positivo hacia arriba y el negativo hacia abajo. Y en segundo lugar, lo que tú vas a hacer es describir cuáles son los pasos que sigue el consumidor desde que se le ocurre asistir a tu negocio hasta que sale de tu negocio o hasta que prueba el producto que tú utilizaste, que compraste que compró en tu negocio. Entonces, tú defines exactamente cuándo inicia ese viaje del consumidor en tu negocio y dónde termina ese viaje del consumidor. Y cuando ya tienes el principio y el fin, pues ahora hay que poner los puntos intermedios. Este ejemplo que yo les estoy poniendo es un ejemplo, por supuesto, de la asistencia a un cine, a ver una película en particular. Entonces, esta persona que hizo este mapa del consumidor nos dice que en el registro pues tuvo una experiencia positiva, porque a lo mejor lo hizo por el internet, nomás con un QR se registró, con la huella digital, reconocimiento facial o algo, fue muy fácil y hizo un registro. Pudo hacer la compra fácilmente, de manera rápida y todo estuvo muy, muy bien. Pero en el momento en que ya asiste a tu negocio, la llegada fue una mala experiencia, quizás porque no encontró estacionamiento, porque había mucho tráfico, porque es complicado llegar, porque la puerta no abría correctamente, es decir, tú tienes dos puertas en tu establecimiento y resulta que nomás tienes una, no tienes letreros si es para empujar o es para jalar, en fin, o sea, la llegada no fue una experiencia correcta. Luego, a la hora de retirar los boletos, se los dieron bien rápido, tuvo una experiencia positiva. Cuando fue a comprar las golosinas, pues su experiencia fue más o menos positiva, pero no del todo. Estuvo un poquito más abajo que las otras positivas. Y luego se tuvo que esperar a que le dieras la entrada, ahora sí, a la sala de exhibición, y esa experiencia tampoco fue correcta. La entrada fue buena, el inicio de la película estuvo más o menos, la película, la manera como se vio, no el contenido de la película, sino el personaje, el tamaño, el asiento que le tocó, etcétera, seguramente hicieron que tuviera una experiencia pues buena según esta gráfica. La escala, la asistencia Estamos de regreso con nuestro servicio de renta de salas y con él, espacios sanitizados para tu seguridad y salud. Si está otra persona en recepción, espera un momento con tu debida distancia y luego ingresa para continuar con el protocolo. Permite que nuestro personal te brinde gel antibacterial, te tome la temperatura y verifique tu registro. Al entrar, respete el acomodo de la sala para garantizar la sana distancia. por todos los usuarios que visitan tu negocio. Y en la parte de abajo, pues se encuentran las negativas y son precisamente las que tú tienes que asegurarte que vas a remediar, que vas a eliminar, que vas a disminuir, que vas a reducir.
Muy bien, parece que hubo una pequeña falla técnica, un pequeño glitch ahí en las comunicaciones, también parte de la realidad del COVID, en donde las telecomunicaciones pues no siempre funcionan correctamente por la cantidad de usuarios que estamos en ellas. Así que me voy a regresar un poquito. Les decía yo que cuando uno hace este mapeo de la experiencia de los usuarios en función de todo, cada uno de los pasos que nosotros estamos requiriendo que los usuarios tengan para interactuar con servicios, pues encontramos al final un mapa muy visual, muy interesante, que nos dice las cosas de abajo, que son las experiencias negativas, es lo que tenemos que remediar, lo que tenemos que eliminarlo, reducirlo a la mínima expresión posible. Y obviamente las que están como experiencias positivas, necesitamos encontrar maneras para conservarlas, para potenciarlas, para hacerlas aún más positivas todavía. Y en este caso, tenemos que en este cine en particular, la llegada a la sala de espera y los baños representan experiencias negativas que necesitamos subirlas, necesitamos subirlas, formas de hacerlo, y ahí es en donde entra la creatividad. Y luego tenemos en las partes positivas tenemos el tema de las golosinas y el tema de la salida y quizás el principio de la película, que también pudiéramos hacer algunas cosas para que funcione. Entonces, con estas dos herramientas, con lo que el usuario nos está mostrando, que dice, que hace, que piensa, que siente, pero también con este mapeo de lo que está sucediendo en cada uno de los momentos con los cuales pues nosotros tenemos que tomarlos, tenemos que aprenderlos, tenemos que analizarlos, tenemos que comprobarlos, que en efecto eso es lo que está sucediendo, y tenemos que lograr hacer dos cosas a la hora que generamos ideas: potenciar lo positivo, que permanezca, eliminar lo negativo, que se reduzca, pero también algo muy importante, tenemos que ver la manera en la cual nosotros llenamos esos huecos que siempre se le quedan a los consumidores. Cuando hablan de tu negocio y que lo escriben tu negocio, casi siempre nos fijamos en la primera parte del párrafo de lo que están hablando. Estuvo maravilloso, me atendieron bien, estaba limpio, el tiempo fue adecuado, y luego hace una pausa y en ese momento nos desconectamos, porque luego el usuario dice, pero pues me gustaría que fuera de tal manera. Hubiera sido padrísimo que tuvieran esta otra cosa. Es decir, son cosas que tú no ofreces, que no es tu culpa que no las estés ofreciendo porque no has diseñado interacción con el cliente de esa manera, pero que hace que el usuario se sienta insatisfecho, se queda con las ganas de algo, de que algo le ofreció en tu negocio. Cualquiera que sea, tú lo debes de identificar, te debes de dar cuenta que es algo que está insatisfecho en tus consumidores, y también debes de generar ideas que te permitan satisfacer esas necesidades en particular. Y para ello yo te voy a enseñar una técnica de creatividad de muchísimas que existen, de muchas que existen ahí, que tú puedes estar trabajando, o puedes asistir a los diferentes entrenamientos que también damos sobre creatividad, sobre innovación, para hacerlas. Y yo te voy a enseñar una muy fácil que se llama Power. Power es que vayan poniéndose ahí, de limpio, está bien identificado, tiene unas puertas de vidrio que se ven 100% limpias siempre. Esas es todas las cosas positivas en la llegada. Y luego vas a poner todas las objeciones, todas las cosas negativas que tienes a la hora de la llegada. Por ejemplo, pues tienes dos puertas de vidrio, están maravillosas, están bonitas, pero resulta que una de ellas siempre está cerrada. Entonces los clientes pues siempre se estrellan con pared. No tiene letrero para saber si vas a entrar o vas
que interactúes con tus manos para poder abrir y cerrar. Lo ideal sería o que fuera automática o que pudieras interactuar con los pies, por ejemplo. Esas son las cosas negativas. Las escribes, todas las que tú encuentres, absolutamente todas. Por supuesto que es mejor cuando lo haces en grupo, cuando tienes varios colaboradores de tu empresa o varios usuarios que te lo están diciendo y lo están poniendo. Tercer paso es ir y ver cómo las positivas. Anotas todas las maneras cuáles vas a mejorar todas las cosas positivas o las vas a conservar o sucedan, porque a lo mejor nomás suceden el 70% de las veces. ¿Y qué pasa con el otro 30%? ¿Cómo le de tus clientes? Y luego pasa lo negativo, que era lo que les decía. Resulta que si ven con las medio puedan abrirse de manera completa. Si resulta que se tiene que interactuar con las y eso es una objeción, sean automáticas. ¿Cómo le hago para que permanezca? ¿Cómo le hago con el pie, por ejemplo? ¿Cómo le hago para que pendiente un empleado mío que la abra o que la cierre para ellos? En fin, hay muchas maneras de remediar ese tema. Obviamente va de acuerdo a lo que ustedes tengan la posibilidad y, por supuesto, las ganas de hacer. Cuando ya tienes todas tus ideas puestas, te das cuenta que esto que pusimos como mejoras y como remedios, en realidad ya es un plan de acción. Ya son cosas que tú puedes ir a hacer en tu negocio. Pero mientras tú estabas haciendo este plan de acción que aparece en las mejoras y en los remedios, se te ocurrieron otras cosas y dices, pues esto que estoy haciendo para la llegada también me sirve para la entrada y salida de los empleados por la parte posterior, para la entrada o salida al baño que tenemos, para la entrada o salida de un departamento a otro, a donde está el almacén, por ejemplo. Eso se te ocurre y eso lo vas a anotar en la cajita de arriba, que es la de la W. ¿Qué otras cosas puedes aplicarlas en algún otro lugar en particular? Ese es el what else is there. ¿Qué otra cosa hay por ahí? Entonces, cuando tú tienes ya ese plan de acción, pues ahora probarlo, es implementarlo. Acuérdense, habíamos dividido Design Thinking en 3 pasos. Explorarlo, dijimos que era desde la empatía. Vimos 2 herramientas, los mapas de empatía, el Customer Journey Map. Y luego con eso nos fuimos a idear y ahí en la parte de la creatividad, dentro de las muchísimas técnicas de creatividad que existen, hicimos una lluvia de ideas utilizando la herramienta de Power. Entonces, utilizamos eso y ahora ya tenemos nuestro plan de acción y lo tenemos que implementar, tenemos que probarlo, tenemos que ponerlo en funcionamiento y tenemos que observarlo. Si realmente nosotros exploramos bien, interpretamos bien, generamos una idea interesante que satisface esa necesidad y ese deseo, seguramente cuando lo probamos, pues va a funcionar y vamos a tener ya un mejor servicio, vamos a tener un mejor atractivo para que nuestro negocio funcione mejor en la etapa COVID y en la etapa post-COVID. Estas mismas, y con esto termino, lo maravilloso de Design Thinking es que esto que sirve para tu negocio post-COVID, el mismo negocio que ahorita tienes, con los mismos productos, con los mismos servicios que tú tenías diseñados antes y durante, los vas a hacer mucho más potentes y mucho mejores y mucho más seguros después de la pandemia. Pero esas mismas herramientas de explorar, de idear y de implementar con Design Thinking, las puedes utilizar para diseñar nuevos productos, para diseñar nuevos servicios y, más interesante todavía, diseñar nuevos modelos de negocio. Es decir, cómo me voy a hacer negocios que sean totalmente en línea, cómo hago negocios que se puedan multiplicar en 20 lugares al mismo tiempo, cómo hago que mis negocios sean no locales, sino glocales, es decir, cómo
llego desde lo local a la globalización. Hay también muchas maneras de hacer modelos de negocios y de diseñar maneras de incorporar dinero a tu negocio. Y lo bonito, les repito, de Design Thinking es que estas pueden utilizar también para ello. Y por eso es que hemos decidido desde la Secretaría de Economía, con la Dirección General de Innovación y de Sectores Tecnológicos y con la invitación y el apoyo de Canaco Ciudad Obregón, pues mostrarles estas herramientas de Design Thinking que les van a permitir diseñar su negocio post-COVID, pero también durante COVID. Por favor, permanezcan sanos, permanezcan cuidándose y sobre todo permanezcan con ese sueño de hacer que su negocio sea exitoso, pero también seguro. Los abrazo desde Hermosillo. Muchas gracias por su tiempo y por su atención. Ahora nos vamos a ir para atender pues cualquier duda que ustedes tengan a este respecto. Entonces los escucho con atención, los leo con atención para ver qué dudas puedan tener aquellas personas que lo quieran expresar. Sí, estamos esperando por si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto los atiendo. En pantalla pues aparece la manera como pueden contactar conmigo, de tal forma que puedo también estar disponible para ustedes en algún otro momento con mucho gusto. Si no hay entonces ninguna pregunta, pues damos por concluido el webinar y de nuevo les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y que estén todos bien con su familia y que permanezcan saludables y con buenos negocios.